Muy bien, qué lindo poder verles. Algunos hacía mucho que no nos veíamos. Hemos estado paseando con Gaby bien lejos, pero gracias a Dios ya estamos de vuelta. Es muy lindo conocer, salir, pero cuando pasan unos días ya como que uno extraña el techo de uno, la cama de uno, la casa de uno, ¿no? Estamos arraigados al lugar. Muy bien. Habíamos estado hace un tiempo tocando un tema que están muchos de las grabaciones y de los últimos mensajes están ahí en YouTube, que se pueden escuchar. Eso es lo lindo que tiene grabarlo, ya sea audio o ya sea video. Y muchas veces yo mismo aprendo también de la palabra que el Señor pone y se da, ¿no? Entonces, habíamos terminado con un tema que era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo es? A ver, decimos todos juntos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La mejor esperanza y la gloria más grande, ¿sí? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y a veces decirlo cuesta un poquito entenderlo, ¿sí? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero vamos a desarrollar un poquito para que podamos dimensionar un poco más, porque esta esperanza y esta gloria es espiritual y es eterna y es de parte de Dios. Entonces es muy grande y es tan grande que en una mente así humana nos cuesta entenderla, y tiene que también ser revelada por el Espíritu. Tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. No puede ser estudiada, alguien puede leer los versículos, pero si no viene la revelación del Espíritu, no encuentra cabida en nosotros. Entonces muchas veces, aún siendo predicada y escuchada, en cada uno tiene que ser revelada por el Espíritu. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito Ezequiel, uno de los profetas, Ezequiel capítulo 1, que este profeta de Dios recibió una visión, ¿sí? Luego que el pueblo de Dios saliera de Egipto, de la esclavitud, y anduviera ahí vagando por el desierto. Luego, gracias a Dios, se cumplió que Dios le había dado la tierra prometida y la pudieron poseer, ¿sí? Pero luego fueron pasando malos gobiernos y los fueron llevando a cosas que no tenían que hacer y terminaron siendo en cautiverio por Babilonia, ¿sí? Babilonia viene de Babel, ¿sí? La primera Babilonia nace en la Torre de Babel, que está ahí en Génesis al principio, ¿se acuerdan? Donde Dios trae la confusión de
idiomas, ahí nacen los idiomas, ¿sí? Si alguien estudia la historia de los idiomas, pues aquí en Génesis sale cómo aparecieron los distintos idiomas, ¿no? Semejante obra en construcción que se habían propuesto, y entonces Dios manda una confusión, y a cada grupo, cada familia comienza a hablar un idioma diferente, y allí se arma la confusión y se detuvo la obra esa de la Torre de Babel, y cada quien que hablaba diferente, cada familia que hablaba un idioma distinto, fueron para distintas zonas, y a partir de ahí nacen las distintas razas, podríamos decir, ¿no? Muy bien. Resulta que después de un tiempo cayeron en el cautiverio de Babilonia. Y Dios siempre va mostrando, ¿sí?, una figura, la figura, por ejemplo, de ser lo que fue una salvación, por ejemplo, Egipto, ¿no? Egipto fue para José y para la primera familia ahí, fue una salvación ir a Egipto porque se morían de hambre, y luego esa bendición, esa salvación se transformó en una esclavitud, y el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, quedó esclavizado en Egipto. Cuando pasó 400 años, crecieron, se hicieron numerosos, pero eran esclavos. Pero esclavos, dentro de todo, servían, pero recibían, sí, la comida, el vestir, recibían salario por lo que hacían. Pero ya el cautiverio ya es como otra forma de mostrar cómo estamos en el mundo, ¿sí? Cómo estamos siendo esclavos del pecado, o cómo en el mundo estamos, o mucha gente hay en cautiverio del pecado, que ya es peor que el esclavo, porque el cautiverio es presos, ¿sí? Como estar presos en cautiverio, como cuando en una guerra agarran unos soldados y los meten en cautiverio y les hacen hacer el trabajo pesado, y bueno, le dan algo de comida como para mantenerlos vivos, pero no es algo que digamos, es mucho peor que esclavo, es peor que esclavitud todavía. No sé si me estoy explicando. Solamente digo esto para poder meternos en que Ezequiel recibe una visión en un tiempo de esclavitud. Gracias, chicos. Reciben en un tiempo de esclavitud, ¿sí? En un tiempo donde había que pregonar una salvación a un mundo muy incrédulo, donde se habían desobedecido tremendamente, prácticamente como hoy en día, ¿no? Que hay es tan difícil cada vez más hablar de Jesucristo, porque hay tantas teorías y tantas ideologías, y el mundo ha creado un sistema donde cada vez es más difícil hablar, porque te toman como que, bueno, esa es tu postura, no hay problema, pero cada uno sigue con la de cada uno, ¿no? Hasta que el Señor no te arrastra y sientes la necesidad de recibir a Jesucristo, como que ahí estamos. Entonces, este profeta Ezequiel dice: aconteció en el año 30, Ezequiel 1, en el cuarto mes, a 5 días del mes que he estado yo en medio de los cautivos, ¿ven? En medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi visión de Elohim, ¿sí? Vi una visión de Dios. A los 5 días del mes
el año quinto de la deportación del rey Joaquín, la palabra de Yahvé se reveló expresamente al sacerdote Ezequiel ben Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí estuvo sobre mí la mano de Yahvé, y miré, y aquí un torbellino venía del norte, una gran nube con un fuego que se recogía en sí mismo, y un resplandor en torno de ella. En su centro y en medio del fuego había un refulgencia, dice, como de metal incandescente, así como algo que encandilaba. De su centro emergía una semejanza de 4 seres vivientes, y su apariencia era como la semejanza del hombre, una de las semejanzas. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno de ellos tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies centellaban a la manera de refulgencia del bronce incandescente. Por debajo de sus alas tenía brazos, dice, humanos. A los 4 lados y a los 4 tenían sus caras, y sus alas, bueno, no se volvían al caminar. Cada uno caminaba según la orientación de su rostro. El aspecto de su rostro era como el rostro de hombre, uno, pero los 4 tenían también como cara de león a la derecha, los 4 tenían cara de buey a la izquierda, 4 tenían también cara de águila, sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Bueno, toda una visión del trono de Dios y de lo que eso significa. Ahí, imagínense, hace como 3000 años para atrás, está viendo esta visión y tratando de describir algo que hasta costaba describirlo, ¿sí? Decía iluminación como el bronce que está bien pulido y que larga brillo, no sé, lo tenía que explicar así de esa manera, ¿no? Y estos seres que tenían cara de león, tenía también otro cara de buey, para el otro lado tenía cara de águila y cara de hijo del hombre, ¿sí? Bueno, su rostro y dice el 12, cada uno caminaba según la orientación de su rostro, iban donde el viento lo impulsaba y no se volvían. Eso significa, el viento lo impulsaba, era guiado por el Espíritu, ¿sí? Cuando habla de viento es del Espíritu, ¿sí? Y estamos hablando de una visión celestial, que Dios le estaba mostrando el trono de Dios, ¿sí? Y eso era algo majestuoso, ¿sí? Que no es difícil hasta poder entenderlo, ¿sí? En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su apariencia era de ascuas de fuego encendidas, como antorchas que iban de un lado a otro entre los seres vivientes, y había un gran resplandor por el fuego, del cual salían relámpagos. Mientras contemplaban a los seres vivientes, vi una rueda, dice, en el suelo junto y al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. El aspecto de las ruedas era como el brillo del crisolito. Las 4 tenían las mismas apariencias y su hechura era como si una rueda estuviera encajada dentro de otra, ¿sí? Para poder rodar las 4 direcciones sin tener que girar cuando rodaban. Bueno, y sigue hablando de toda esta visión, de la grandeza de Dios, de lo glorioso, de lo majestuoso, de que va hacia adelante, de que va siempre creciendo, de que se va enalteciendo no como algo que lo puedo ver con una estatura, sino que cada vez es más grande, cada vez es más enaltecido, cada vez es más tremenda la visión, ¿sí? 20, iban donde el viento los impulsaba a ir, y las ruedas se alzaban con ellos, porque las ruedas llevaban al espíritu de los seres vivientes, ¿sí? Estamos hablando
mucho antes de Jesucristo, estamos hablando antes de la cruz. Entonces había todo este trono tremendo de parte de Dios, como diciéndole a Ezequiel: ustedes están en el cautiverio, pero mi trono permanece para siempre, mi trono es estable. Yo, el Señor, te abro los cielos y te muestro que tengo un plan, ¿sí?, de salvación tremendo, ¿no? Y antes que termine el capítulo dice, el 22, vi como la apariencia del bronce refulgente de su lomo hacia arriba y de lo que parecía ser de su cintura hacia abajo, vi como una apariencia de un resplandor en torno suyo y semejanza del arco que aparece en las nubes, o sea, el arco iris de la lluvia. Tal era la apariencia de refulgencia en torno suyo, tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Yahvé. O sea, esta fue una tremenda visión que Dios le mostró a Ezequiel para que poder ver el trono de Dios, que es eterno, que es permanente, que es glorioso, que tiene el arco iris, que tiene la vida misma. La vida misma. Se me quedó. Muy bien. Esta visión, cuando en Apocalipsis Juan el Bautista también son abiertos los siglos para en Apocalipsis, cuando Juan ve, después de la resurrección, ve el trono de Dios, que le es permitido ver el cielo, inclusive le es permitido subir, y también muchas de las cosas que cuenta Apocalipsis es como las que había visto Ezequiel, pero con una gran diferencia. Y la gran diferencia, por ejemplo, dice Apocalipsis capítulo 4, ¿sí? Vamos a leer un poquito. Apocalipsis 4, después de estas cosas miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Al instante estuve en el Espíritu, y aquí un trono estaba puesto en el cielo, un trono, y en el trono uno sentado, y el que estaba sentado era semejante a un aspecto de unas piedras de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris. ¿Ven? Es como que Dios le muestra a Juan el mismo trono que le había mostrado 3000 años antes, pero ya, fíjense en lo que más dice: semejante en su aspecto a una esmeralda, y alrededor del trono hay 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes están llenos de ojos por delante y por dentro. El primer ser viviente es semejante a un león, ¿sí? El segundo ser viviente es semejante al becerro. El tercer ser viviente tiene el rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando, ¿sí? Las mismas caras que había visto Ezequiel. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos tiene 6 alas alrededor, y por dentro están llenos de ojos, y no se dan reposo día y noche, gritan: santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene, el que sigue viniendo. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor, acción de gracias al que está sentado en el trono,
el que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y colocan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Y luego dice también de multitudes, que hay multitudes de que son los que han sido salvados por la sangre de Cristo, ¿sí? Una gran multitud. Y la gloria de Dios, que esa multitud no estaba cuando vio Ezequiel el trono de Dios, pero cuando Juan cuenta aquí en Apocalipsis, sí estaba tremenda multitud. Amén. Bueno, aquí en el 12 también, a lo que voy es que la gloria de Dios que está en el reino de los cielos y que siempre fue eterno y que Dios siempre tiene un plan de salvación y de redención y siempre tuvo, y que toda la gloria es para el Señor. Quería hacer este contraste de Ezequiel, no vio la multitud, pero Juan sí vio la multitud porque está hablando después de la crucifixión, después de la resurrección. Y el apóstol Pablo, que también tuvo la gracia de poder subir a los cielos y de ver cosas que ni siquiera podía contar, cuando después que tiene todas esas visiones que no las puede contar el apóstol Pablo, pero que sí le ayudan a tener una visión totalmente distinta, sí pudo decirnos algunas cositas de cómo era en el cielo y de cómo era en el trono de Dios y de cómo es para nosotros ahora. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice: bendito Dios y Padre, Efesios 1:3, del Señor Jesucristo, quien nos bendijo en lo celestial. ¿En dónde? En lo celestial, con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Con cuánta? Toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuiste escogido? Antes de la fundación del mundo. Ya estabas ahí en el Espíritu. Muy bien. Aquí está relatando el apóstol Pablo de lo que vio, pero que no le fue permitido contar directamente, pero sí él cambió su forma de escribir y mandó estas cartas poderosas a la iglesia. 5. Cuando nos predestinó para adopción, para sí mismo, para Dios mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, ¿sí? En Él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con todo, ¿sí? Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuál es el misterio? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Muy bien, aquí venimos. En Él también fuimos escogidos como su herencia. ¿Cómo fuimos escogidos? Como su herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que está, dice, energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de ser para la alabanza de la gloria. ¿Sí? Nosotros los que primero hemos esperado en Cristo,
quien está energizando o el poder de su fuerza, ¿sí? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, las arras del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a saltar 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, cada vez más conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Esa esperanza, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? ¿Cuál es esa gloria de su herencia para los santos? La inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza. Aquí está hablando el verso 19 de 4 formas de poder, ¿sí? Dios usó la palabra para crear como una forma de poder, pero aquí, para la resurrección de entre los muertos, usó 4 formas de poder para la iglesia, para sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús y poder vivir en victoria, en gracia de Dios, en gloria de Dios. Amén. Habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza del llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo, levantándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío. Como dice en la Reina Valera el verso 19. ¿Quién tiene el verso 19? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Muy bien, del poder lo nombra 2 veces, de su fuerza. Entonces, poder de dunamis, ¿sí? Que es la habilidad del poder, de ahí viene el dunamis, viene también del poder que tiene la dinamita, ¿sí? Una habilidad para poder usar para distintas cosas, ¿no? Dunamis, poder, una forma de poder para tener la habilidad, para que nosotros solamente por la gracia de Dios, estando en Cristo Jesús, morimos y somos resucitados por esa habilidad que tiene el Padre, ese poder que tiene para resucitarnos de entre los muertos. Y esa es la forma de la salvación, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo y morimos y nos resucita en Cristo Jesús. ¿Sí? Ese poder. El otro poder es energía, ¿sí? Que dice que nos está energizando, ¿sí? Ese es el movimiento, la energía. La energía es un movimiento. Por ejemplo, la luz, la corriente eléctrica es una energía que está en movimiento continuamente se van cambiando y de esa manera va llegando la energía y por eso prende el foco. Si apagamos la llave, no hay una energía, un movimiento que pueda transmitir. ¿Me explico? Bueno, lo mismo con este poder de Dios, que es movimiento, que es energía, que es uno de los poderes de Dios que nos energiza, nos levanta, nos da nueva, ¿sí?, fuerza en Cristo Jesús. Salvación para ser sanados, liberados, limpiados, rescatados del mismo infierno y ser levantados y puestos en el cielo, en el trono de Dios, en el reino de los cielos, en Cristo Jesús, en victoria total.
ese poder que es energía de Dios, no tiene nada que ver con la energía de la nueva era, no tiene nada que ver con la energía del mundo, sino que es solamente de Dios, de la vida misma, ¿sí? Entonces, el 19 lo leemos de vuelta: y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poder, de su poderosa fuerza, ¿sí? Dunamis, que Dunamis también pertenece bueno, ya lo habíamos dicho, de dinamita, ¿sí? ¿Alguno sabe alguna otra definición de Dunamis? O debilidad, de poder, dominio, ¿sí? De dominio porque Dios es el único que tiene todo el dominio y nunca perdió el dominio, nunca. Es el Señor, el único trono que ya existía, que existe y que existirá y que siempre está gobernando y reinando. Amén. Las tinieblas solamente un pequeño tiempo que estamos pasando, pero luego tiene un fin y eternamente y para siempre será el dominio de Dios, dominio como una forma de poder, dominio sobre tu vida. Él quiere todo el dominio sobre tu vida. Amén. No quiere que nosotros hagamos ese esfuerzo físico, que es por mi fuerza, porque yo... No, porque yo muero. Tengo que morir a mi orgullo, a mi ego, a mi tradición, a mi forma, morir, y el único poder que tiene que estar sobre mi vida es el dominio de Dios, el dominio de Él. ¿Sí? Dunamis, energía, dominio, fortaleza. Cuando Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me da la fortaleza, la fuerza, pero la fuerza en lo celestial, en lo espiritual, en lo eterno, aún en medio de un problema de enfermedad, aún en medio de un problema económico, aún en medio de una situación de la que sea. Pero Dios te da la fortaleza, el poder, pero para eso hay que morir y decirme: Señor, entrego mi vida 100% a tu vida. Yo creía que podía hacerlo, pero yo no puedo. Y si no viene tu dominio, si no viene tu energía, si no viene tu poder, tu sobrenaturalidad, tu eternidad, y nos abraza y nos traslada al reino de los cielos para estar sentados con Cristo en lugares celestiales con Él, no hay forma que se pueda hacer. No es una religión, no es algo que yo pueda hacer con mi propia fuerza, no es porque me lo merezco, no es porque di algo, no, en absoluto. Lo damos de gracia, porque de gracia lo recibimos y de gracia lo damos, porque es el Señor el que nos ayuda, y tenemos que mostrar esos frutos de Cristo Jesús, que es dar, que es paciencia, que es bondad, que es amor, que es templanza, que es fortaleza, que es tolerancia, ¿sí? Los frutos del carácter de Cristo que tiene que aparecer en nuestras vidas. ¿Me explico? Gloria a Dios, gloria a Dios. El trono de Dios es su gloria, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No hay otra forma, no hay otra manera. Amén. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros. ¿Qué poder? Los que creemos conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo, levantándolo de los muertos y sentándolo a la diestra, dice, en lo celestial, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en las venideras, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo, la plenitud de
completando, está consumado, que ya consumado en la cruz del Calvario, que ya ha terminado en la cruz del Calvario todas las cosas. La dio por cabeza a la iglesia, que somos nosotros, su cuerpo, la amada de Cristo, amén, la esposa de Jesucristo, amén, y en la esposa de Cristo, la iglesia, que es su cuerpo, que es la unidad del matrimonio, que es Cristo con la iglesia, nosotros, y le llamamos por amor y le servimos, y estamos ahí atentos a nuestro Señor, a nuestro amo Jesucristo. Eso en cuanto al propósito de Cristo. También como el propósito del Padre es que todos seamos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Y el propósito también de parte de Dios, que es el Espíritu, que es el sello, que es el dominio total del Espíritu Santo. También nosotros como recipiente, como templo del Espíritu Santo. Y todas estas son las cosas que nos hacen ser distintos que las otras personas. Ir con temor del Espíritu Santo. Que no se entristezca el Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro, en este templo que somos cada uno de nosotros, somos un templo del Espíritu. Y que hay cosas que por ello entristecen al Espíritu Santo. Por eso hay cosas que nos separamos de ciertas cosas porque la entristecen al Espíritu Santo. ¿Me entienden? Y esto es vivir en gloria de Dios. Con este sentido. En el reino de los cielos. En Cristo Jesús. Completos en su obra. Completos en la gracia. Completos. Y no hay nada que nos pueda arrastrar, porque el diablo ya está vencido por nuestro amo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, esto es lo que estamos explicando de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el trono del Padre en los cielos y nosotros sentados en lugares celestiales junto a Él. Amén. En el reino de los cielos. Las cosas terrenales, intemporales, ya no tienen valor para los apetitos de la carne, no tienen valor porque ya no estamos aquí, estamos en lugares celestiales, en ese trono de Dios, en esa muchedumbre que hay millones, ¿sí?, que alaban a Dios y están con esas vestiduras blancas que son las ropas blancas resplandecientes, que son ¿qué? Las obras, ¿sí?, lavados por las aguas de la palabra, ¿sí?, lavados por las aguas de la palabra. Por eso la palabra de Dios nos purifica, nos limpia, nos lava, también son alimento, también son comida, también son palabra que nos sostienen. Amén. Y viene esta cuatro formas de poder. Recuerden, Efesios 1:19, cuatro formas de poder: dunamis, energía, dominio y fortaleza. Cuatro formas de poder que están ahí en ese versículo de Efesios 1:19. ¿Sí? Muy bien. Creo que el Señor le siga trabajando en la palabra y le siga hablando y le siga ministrando y el Espíritu Santo los guíe. ¿Sí? Si tú no has recibido a Jesucristo, entrega tu vida a Jesucristo. ¿Sí? Entrega tu vida a Jesucristo. No hay otra forma. Es lo más hermoso que nos pudo haber pasado. Entregar la vida a Jesucristo, pero que sea Él el dominio, que sea Él la energía, que sea Él la fortaleza, que sea Él únicamente. Cristo en nosotros. Nada de mí sirve. Nada de lo adánico que tengo en mí sirve. Eso de lo adánico que tengo en mi carne tiene que morir
y tengo que nacer de nuevo en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús son hechas nuevas todas las cosas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien. Vamos a terminar tomando una forma sencilla la Santa Cena con una copa de vino y un pedazo de pan.